En esta segunda parte queremos platicar ahora propiamente de los peces, es decir, de parte de estos organismos que han sido utilizados y aprovechados por las poblaciones que habitaban cerca del mar o en general, como también ya platicamos, cerca de cualquier cuerpo de agua, como por ejemplo el lago de Pátzcuaro o el lago de México, son zonas de las que conocemos mucho sobre peces, pero en general estaríamos hablando de especies lacustres que son propiamente usadas como alimento y no como ustedes verán en un momento que pueden ser utilizadas de diferente manera estos peces. De las primeras representaciones que tenemos tienen que ver con el sitio arqueológico de Tlatilco, que es del periodo preclásico, más o menos 1200, 1400 antes de nuestra era, eh, todavía un poco hacia el primer milenio antes de nuestra era. Y es un lugar muy interesante porque no tiene mucha arquitectura, es una sociedad que nosotros conocemos como aldeana en el Estado de México, pero muy interesante porque se han recuperado una serie de particularmente vasos como este que representa un pez, pero con diferentes animales, particularmente hay platos con 100 pies, hay, digamos, diferentes representaciones de animales, y es uno de esos primeros lugares o primeros momentos donde empezamos a ver este tipo de representación específica de fauna o de animales. Estos obviamente están un poco estilizados en muchos sentidos y entonces, pues no es necesariamente que nos estén mostrando o nos quieran explicar una especie en específico, sino de alguna manera lo que se está explicando, lo que se está hablando es de el pez, digamos, como un organismo general que vive dentro del agua, es decir, hay una enorme cantidad de especies de peces, no todas son alimenticias, pero en las primeras representaciones que se estaban haciendo de peces, justamente de lo que se estaba tratando era de representar la vida marina y no necesariamente copiar o detallar específicamente alguno de estos animales, aunque de algunos pues podemos ver parte de sus elementos que nos ayudan a identificarlos taxonómicamente, lo cual es pues usualmente muy útil, pero no siempre se puede. Por ejemplo, en Tlatilco también hay vasijas con patos, lo cual pues está padrísimo, pero hay varias especies de patos que han sido aprovechados y hay todavía más especies de patos que migraban constantemente por el territorio mexicano. Entonces, nos abre abanicos muy grandes de posibilidades como para poder identificar de golpe uno de estos platos, uno de estos vasos con alguna especie en específica. Sin embargo, obviamente, mientras más vayamos encontrando, mientras más podamos observar lo largo de muchas excavaciones, pues podríamos ir conociendo específicamente especies. Las especies usualmente las aprendemos o las conocemos cuando las encontramos dentro de la propia excavación arqueológica en forma de huesos. ¿Por qué? Pues porque obviamente la población prehispánica, particularmente en el centro de México, como les decía yo antes, o en las zonas costeras, pues justamente tienen buena parte de su alimentación basada en la pesca. Los peces tienen una buena cantidad de aporte alimenticio para el ser humano y en muchas regiones conocemos o sabemos a través de estudios como la isotopía de estroncio y de bario, que pues la dieta de muchas regiones de nuestro país estaban fundamentadas en el pescado, porque era evidentemente lo más accesible. El número de individuos es mucho más elevado que, por ejemplo, para poder, y los ciclos de reproducción son, digamos, de alguna manera, eh, eh, pueden ser observados y calculados para poder aprovecharse de ciertas especies. Lo mismo sucede con algunos mamíferos o algunos otros animales, pero que son mucho más difíciles tal vez de, de controlar, de encontrar y obviamente de cazar, como animales un poco más grandes, como venados, como jabalíes, como algunos otros animales que también tienen un importante aporte alimenticio.
Algunos de los animales que más nos sorprenden o que más nos llaman la atención haber encontrado, hablo particularmente del centro del país, particularmente del Templo Mayor en la Ciudad de México, pues es este bichito o este animalito que es pues muy particular y que es conocido como pez sierra. Y este es un animalito que digamos es primo de los tiburones, es decir, es un animalito que es un pez cartilaginoso, tiene más cartílagos que huesitos. Piensen ustedes en los peces que nosotros nos comemos cuando vamos al mercado o cuando nos compramos una mojarrita, que tienen una enorme cantidad de espinas, que tienen una enorme cantidad de huesitos. Bueno, esto es digamos, es un grupo diferente de peces, mucho más grandes, mucho, insisto, muy parientes muy cercanos de las mantarrayas, parientes cercanos también de los tiburones, pero que es un animal que particularmente tiene un valor muy específico de acuerdo con algunas de las historias, por eso de que les he platicado, por eso se los pongo al principio. Este animalito, si ustedes se acuerdan que yo les decía hace rato, pues que que una leyenda nos contaba que cuando los dioses bajaron a crear al mundo, pues uno de ellos, Tezcatlipoca, metió la patita, metió el pie al agua, metió el pie al mar, y un animal conocido como Zipactli le arrancó el pie. Uno de los principales sospechosos de ser este animal Zipactli o de este representante de la Tierra es justamente el pez sierra, porque es un animal muy particular y porque aunque ustedes no lo crean, es un animal que constantemente encontramos en el Templo Mayor. ¿Por qué es llamativo? Bueno, porque como ustedes ven, yo por eso escogí esta imagen. Este animalito le gusta, se alimenta estando en aguas, como llamamos, muy someras, es decir, aguas muy bajitas. Por lo tanto, es relativamente, bueno, era relativamente fácil verlo en las playas. Y digo era porque hoy en día este animal está extinto en nuestro país. Hay, hasta donde sabemos, uno en el Acuario de Veracruz, aunque por aquí tenemos hoy con nosotros a unos especialistas de pez sierra que usualmente nos acompañan y nos ayudan en el Templo Mayor, Natalí y Uriel, que ellos nos han ayudado a poder estudiar estos animales y nos siguen ayudando a estudiar estos animalitos. Y de ellos hemos aprendido muchas cosas relacionadas con su comportamiento y eso nos hace ver que eh, algunas de las características que se crean para los mitos, como este animal salvaje, este animal fiero, que le arrancó el pie a Tezcatlipoca durante la creación de la Tierra, pues hoy sabemos, gracias a los expertos que nos ayudan, que es un animal, obviamente, que puede generar mucho daño, puede llegar a medir hasta 6 o 7 metros en algunos casos de largo, pero es un animal que tiene una espadarte o un cartílago rostral, una narizota, vamos a decir, como ustedes ven, que además tiene dientes. Y eso obviamente lo usa para defenderse, pero lo que a este animalito le gusta hacer es meter el pico en la arena, agitarla, y entonces pues de la arena salen un montón de animalitos, de pececitos, él tiene la boca abajo y entonces pues lo mueve con la nariz y se los va comiendo. Es decir, es un animal muy eficaz en ese sentido, aprovecha muy bien sus características, pero claro, si está cerca de la costa, pues siempre estuvo, digamos, a la mano para que los pescadores mexicas, pues lo tomaran, se apropiaran de él y obviamente lo convirtieran en un objeto ritual muy importante. Vean, por ejemplo, esta imagen que yo les pongo aquí arriba es de un librito del que les voy a hablar un poquito más adelante, que se llama El Códice Florentino, y que justamente marca que desde más o menos el año 1560 que se hizo ese libro, pues ya estaban siendo importantes este tipo de animalitos y estaban siendo registrados como un animal de importancia dentro de la cosmogonía, pero también dentro de otros aspectos relacionados con la vida de los mexicas. Y aquí yo les pongo un ejemplo de cómo encontramos nosotros esto. Les decía yo ahorita, el animal puede medir unos 6 o 7 metros.
Me imagino, no sé, pero debe pesar varios cientos de kilos un animal así de grande y obviamente transportarlo desde la costa hacia otra región completo, pues se convierte en una tarea prácticamente imposible, a no ser que el animal pueda ser despedazado, despiezado y entonces ser aprovechado de otra manera. Pero lo interesante es que en el Templo Mayor nosotros encontramos los cartílagos rostrales, es decir, la nariz como esta que ven ustedes aquí al centro, en esta que es la ofrenda 126, si no mal me acuerdo, y que es una de las ofrendas más importantes que hemos encontrado en el Templo Mayor. Al ratito les voy a enseñar otras imágenes porque hay por ahí, para sus ojos afinados, pues ya hay por ahí muchos otros elementos marinos, además de muchos huesos y mucho copal, que es el amarillo que ven ustedes ahí, pero sobresale este gigantesco espadarte, este cartílago rostral de pez sierra. Hemos encontrado varias decenas de estos cartílagos, lo cual nos habla de que hay una importante relación entre los mexicas y este animal, y es como decíamos, porque ellos creían que este animal representaba la tierra. Cuando los mexicas ponen uno de estos objetos dentro de una de estas ofrendas, que son mensajes muy, muy, muy complejos, como ustedes pueden ver, hay una mezcla de materiales, de elementos marinos, selváticos, piedras, cerámica. Son muy complejos estos contextos que se encuentran en el Templo Mayor, pero es siempre muy llamativo que en muchos casos estamos encontrando cartílagos rostrales, es decir, narices de peces sierra, y es porque se supone que este animal está representando a la tierra. Las ofrendas en general o se entienden o estamos tratando de entenderlas como una representación tridimensional del cosmos, en donde obviamente en muchos casos en las ofrendas del Templo Mayor encontramos hasta arriba de las ofrendas, encontramos aves, en medio encontramos elementos terrestres como pueden ser lobos, felinos, cocodrilos, a veces estos peces sierra, y a veces hasta abajo encontramos arena marina y encontramos conchas, caracoles, restos de peces, corales y muchos otros animales de los que les voy a hablar un poquito más adelante. Así es como más o menos se observa o se entiende esta visión tridimensional que decíamos hace un rato del cielo, la tierra y el inframundo. Y por eso les decía yo, el inframundo es igual de importante que los cielos porque suceden cosas fundamentales ahí y no es una connotación propiamente negativa porque se encuentre abajo de la tierra o sumergido en el agua. Es simplemente las características geográficas que le tocan a esa región, así como obviamente al cielo, pues no hace falta ser un genio para pensar que el cielo es solar y amarillo, porque pues obviamente todos los días el astro rey, el sol, es el que domina el movimiento del planeta y marca pues cosas tan básicas como el día, la noche, etcétera, etcétera. Es decir, es el creador de las grandes oposiciones. Es muy, muy interesante ver y encontrar estos objetos porque uno se tiene que imaginar que han destazado a uno de estos animales, han recortado el cartílago rostral y esto es lo que se transportaba hasta Tenochtitlan desde las costas, es decir, viajaba 300 kilómetros el cartílago. El cartílago rostral pesa menos de 2 kilos, 2 o 3 kilos de peso, y el resto del animal, como decíamos, puede llegar a pesar varios cientos de kilos. No, y además, como ustedes saben, el pescado se echa a perder rápidamente, es una carne que rápidamente se descompone, por lo tanto, el viaje seguramente hasta acá arriba a la Ciudad de México, seguramente que se daba, pero solamente en algunos tipos de corte y algunas cosas, no todo. El animal no hemos encontrado nunca uno completo, un pez sierra completo en uno de estos yacimientos, solamente encontramos la nariz. Pero no son uno de los únicos animalitos extraños o peces extraños que nosotros encontramos. Bueno, aquí les decía yo, les pongo un acercamiento. Vean ustedes aquí del lado derecho el cartílago rostral, vean los dientesotes que tiene este animal, pero como les digo, es hasta cierto punto inofensivo. Claro, no te lo encuentres porque pues, si te agarra con esos dientes, evidentemente te va a hacer muchísimo daño, pero no es un animal agresivo, no es un animal el que busque
generar una problemática. Es un animal más retraído, insisto, hoy con un altísimo grado de, de desaparición, prácticamente de extinción en las aguas mexicanas, que es pues obviamente una pena el que estos animales, que además son tan grandes y tan importantes para los ecosistemas, vayan desapareciendo. Es una gran pena. Pero no son los únicos grandes animales que fueron observados y adorados en el mundo y en la antigüedad. Por ejemplo, también hay una gran historia relacionada con el tiburón en la costa del Golfo de México y en el área maya. Por ejemplo, si no mal recuerdo, es el monumento 53, si no mal me acuerdo, de la Venta, y lo que ven ustedes es justamente, o es la representación, lo que se cree, un tiburón. Es decir, es un pez, tiene cola, tiene su aleta caudal, pero además tiene obviamente la aleta característica. Tiene encima una cruz que se llama, le decimos la cruz de San Andrés. Es un símbolo que se encuentra en varios otros piezas arqueológicas, y también tiene colmillos. Es decir, creemos que desde la época de los olmecas, poco antes de aquellos elementos de Tlatilco que yo les platicaba, que hace unos más o menos unos 3.000 años, 3.500 años, en la costa del Golfo de México, se creía también en esta visión de que nosotros habíamos emergido, por decirlo de alguna manera, del océano, y por lo tanto teníamos una relación importante con algunas de las criaturas. ¿Qué criatura más imponente en el océano, después de una ballena probablemente, que un tiburón, que es un animal aerodinámicamente increíble, veloz, que puede ser muy agresivo, que es predador, etcétera, etcétera? Tiene, digamos, todos los elementos para convertirse en un animal de alto nivel mitológico. Y en el caso de Yucatán, en el caso de la cultura maya, pues también tenían sus formas y sus representaciones de tiburones. Vean ustedes, por ejemplo, la manera de, en este caso superior, donde, como se ven, la cola, muy parecida al caso anterior, es decir, una P acostada, por decirlo de alguna manera. Y vean ustedes también la forma de la dentadura. Recuerden que los tiburones, perdón, tienen numerosas filas de dientes, y que obviamente pues estos hacen que cuando uno tiene un acercamiento, ya sea pescando o que se te acerque además un tiburón, pues usualmente lo que más se va a quedar y lo que más van a perder estos animales son los dientes, porque tienen un montón. Y estos dientes han sido encontrados en Yucatán como reliquias en muchos lugares, incluso por ahí. Recuerden ustedes que Yucatán es un lugar que geológicamente tiene una historia muy particular, y en algunos yacimientos mayas incluso hemos encontrado dientes fosilizados de tiburón, o dientes de lo que vulgarmente hoy, aunque la película nos juega muy en contra, pero hay registros de dientes de megalodón, es decir, de tiburón gigante antiguo, en la costa de Yucatán. Y estos objetos obviamente eran encontrados en las playas, eran encontrados en algunos lugares, y eran recuperados por los mayas y traídos hacia parte de sus contextos rituales. Hay también, por ejemplo, incensarios de Palenque que tienen dientes de tiburón, que es esta misma forma en B muy característica, y que se le llama, bueno, tienen nombres muy particulares, pero se le asocia con justamente la presencia de tiburones. Es decir, este es un animal mucho más difícil de entablar contacto con los seres humanos, porque ustedes se imaginarán, casi todas las cosas de las que vamos a hablar y hemos estado hablando durante el día de hoy, pues obviamente tienen la limitante de que tienen que acercarse a la playa. Los pueblos prehispánicos hacían eh, rutas marítimas, costeras, pero siguiendo la costa. No tenemos conocimiento de grandes barcas que hayan, digamos, llevado hacia mar adentro, vamos a decir vulgarmente, que pudieran tener navegación hacia mar adentro los mayas, sino que simplemente eran de tipo costero. Y entonces, obviamente, solo les permite pues observar una parte del ecosistema. Otra parte del ecosistema pues se representa y está en aguas adentro, son animales que viven en otros ambientes. Por lo tanto, obviamente vamos a ver mayormente representados
los animales que se dejan ver en la costa y obviamente otros como por ejemplo los tiburones o las ballenas, pues son muchísimo más difíciles de observar en el registro arqueológico. Por ejemplo, de ballenas, pues se han recuperado en algunos lados algunos fragmentos de huesos de ballena, pero no realmente que a alguien se le haya ocurrido en algún momento llevarse un cráneo de ballena de la playa o alguna cosa por el estilo y utilizarla ritualmente en otro sitio. Eso sucede en otras partes del mundo, por ejemplo, en Canadá sí sucede, en Australia ha sucedido, pero en nuestro caso no se encuentra. Otros animalitos, insisto, podríamos hablar, hay miles de especies de peces, hay algunas decenas de especies que fueron aprovechadas por los pueblos prehispánicos, pero yo solo les estoy aquí hablando de algunos que son muy llamativos, como por ejemplo el pez globo. El pez globo es un animalito que se encuentra en aguas tropicales de buena parte del planeta. Para los que se acuerden por ahí de Los Simpson y les gusten ese show, pues por ahí habrán recordado que hay un episodio donde Homero consume en un restaurante japonés pez globo, le llaman fugu, y es básicamente un pariente de estos peces que es comestible, pero que tiene una alta toxicidad, es decir, en Japón, por ejemplo, y justamente de eso es la referencia, pues en Japón se necesita, por ejemplo, una licencia especial para cocinar este pescado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, primero es un organismo particularmente divertido. Véanlo ustedes cuando está de buenas, es pues un pescadote con una cabeza gigantesca, una cabeza durísima. Pero cuando lo haces enojar, cuando lo estresas, el animal inyecta agua por la boca, se infla un par de veces más de su tamaño y entonces se convierte en, saca las espinas, tiene aquí adentro, ustedes no lo ven en la foto, pero tiene numerosas espinas este animalito y cuando se enoja las espinas se erizan y entonces pues obviamente cualquier animal que quiera comérselo pues se va a encontrar espinado. Pero hay algunas especies y de ellas hemos encontrado también en el centro de México, en el Templo Mayor o en Becán, en Campeche, hemos encontrado una especie particularmente que se llama Diodonistrix, que es de eso es un nombre científico, pero es el pez erizo pecoso, también le llaman pez mapache, y es un pez globo como este que ustedes están viendo, pero tiene la particularidad de tener una toxina muy fuerte, es decir, similar a aquellas especies que se consumen en Japón, y obviamente este es un animal que no se puede consumir. La piel, las espinas y las vísceras tienen una potentísima toxina llamada tetrodotoxina, que pues uno de estos animalitos podría, el veneno podría ser suficiente para matar a más de un centenar de personas al mismo tiempo. El efecto es muy particular, va apagando el sistema nervioso, particularmente primero el consciente y después el inconsciente, es decir, uno fallece consciente del cerebro, pero ya no puede controlar los músculos de la respiración, no puede controlar los músculos del cuerpo, es decir, afecta neurológicamente de una manera muy importante y en México hay registro de que este pez todavía se come en Sinaloa, aunque obviamente está prohibido, obviamente, pero hay gente que pues siempre le gusta el peligro y se come su cevichito de este animalito, pero es altísimamente tóxico. En el Templo Mayor, por ejemplo, y en Becán, les decía yo, pues se han encontrado restos y no es muy difícil identificarlo porque obviamente lo que encontramos son todas estas espinas que tienen una forma muy particular y que entonces nos muestra esa presencia de este tipo de animalitos que son muy llamativos, pero que además nos hablan de una relación pues un poco más oscura. Los peces globo, por ejemplo, solamente hemos encontrado un par de representaciones de estos animales asociadas con las figuras de Chacmol, esculturas de Chacmol que a veces tienen en la parte de abajo, en la base de la escultura, se le tallaron conchas, caracoles y en algunos casos peces. Y en estos hemos encontrado la representación, lo que parece ser estos peces globo que son pues también animales importantes, pero de los que no tenemos gran información. Lo que tal vez sabemos es que en el Códice Florentino, este libro escrito en 1560 aproximadamente, a este bicho que está aquí abajo, que tiene cuerpo de pescado y cabeza de gato,
se le llamaba el ocelomichi, es decir, el pez jaguar. Y si bien no es precisamente o no tenemos seguridad de que este ocelomichi haya sido un pez espinado, es decir, un pez que tiene, si ustedes se dan cuenta, el animalito, como lo pintaron en el siglo XVI, tiene una serie de puntitos negros alrededor de su cuerpo que son justamente muy parecidos a los puntos negros que son básicamente por donde salen las espinas cuando se enoja. Pero creemos que este Ocelomichi podría ser este pez globo, pero no tenemos una seguridad porque además, pues parece ser que en aquella época a nadie se le ocurría comérselo, evidentemente sabiendo pues de su toxicidad y pues de que es un animal que tiene unas espinas gigantescas, que habría que tener muchas ganas de cocinarlo y comerlo para probarlo, habiendo muchas otras especies. Pero ustedes pueden ver otras especies de peces que están representadas. No recuerdo exactamente su nombre, pero lo representaron como un pez, como mariposa. Y se trataba en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, pues trataban de representar lo mejor posible toda la fauna, todos estos animales que se encontraron en el Nuevo Mundo y que pues verdaderamente eran bastante complejos para ellos porque pues obviamente esto fue un choque no solo de mundos y de culturas, sino un choque geográfico muy importante. Había pocos puntos donde se uniera la cultura europea con la cultura mesoamericana y obviamente pues en el choque hubo una pérdida muy importante de información.